Hola, deseo que se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente a su canal. Y el día de hoy venimos con un video de ideas y de inspiración con las washi tape. Si ustedes son fanáticas de estas cintas, pues yo vengo hoy a compartirles unas ideas para que ustedes le den un bonito uso a todas sus cintas decorativas. Así que los invito a que se queden. Y bueno, pues aquí tenemos una gran diversidad de cintas washi tape o cintas decorativas o decotape, como ustedes les quieran llamar. Hay una gran variedad. Yo creo que ustedes que son tan fanáticos de la papelería como yo, incluso a lo mejor ustedes conocen muchísimo más, porque yo no soy una super experta, pero les comparto lo que yo sé y algunos tips para darles uso a estas hermosas cintas, que una cualidad que tienen súper clara es esta. Este tipo de cintas washi tape o decotape tiene la cualidad de que, por ejemplo, si nosotros lo colocamos sobre una superficie, de hecho muchos lo utilizan para colocarla en el contorno de alguna pintura que vayan a hacer, y al terminar la pintura lo que hacen es retirarla y vemos que no nos deja dañada la superficie en la que la pusimos. Pero hay otras, por ejemplo, y esto lo comento porque muchas de las personas que me siguen, como yo, compramos en Prichos. Prichos saca este tipo de cintas también, y estas no nos funcionan de la misma manera, porque estas tienen una textura distinta. El adhesivo es diferente, este es transparente, como pueden verlo, tiene una facha, por así decirlo, como si fuera cinta de Durex. Entonces, cuando nosotros lo pegamos, si bien esto sí nos va a decorar obviamente nuestra superficie, pero al momento que nosotros lo retiramos, vean lo que pasa. Lo quise hacer para que ustedes vean. Entonces, este tipo de cintas es únicamente decorativa de la superficie de manera definitiva. Si la vamos a colocar sobre todo en papel, debemos de colocarla correctamente y sabiendo que la cinta ya se va a quedar ahí. Sin embargo, en las otras cintas de este tipo, como de este tipo, como de este tipo, estas sí se retiran súper fácilmente. Esa es una diferencia y que ustedes deben de tomarlo en cuenta al momento de darle uso a sus cintas. Saber que por la cualidad del material en el que están hechas, pues nos va a servir para distintos tipos de cosas. Otro detalle es precisamente ese. Tenemos desde cintas lisas como estas, en tonos lisos, y cintas que tenemos con infinidad de decoraciones, en colores pastel, con temáticas, con formas, con incluso aplicaciones. Aquí podemos ver unas que traen dorado. Hay una gran variedad en el mercado que nosotros podemos conseguir con distintas temáticas y para distintas ocasiones o distintos proyectos que nosotros queramos decorar. Entonces, hay una gran diversidad y de acuerdo también a lo que nosotros queramos decorar, pues son las cintas que nosotros vamos a elegir. Ya ahora sí, dándoles esta breve introducción, sobre todo a lo mejor para las personas que están apenas viendo esta cuestión de las washi, vamos a empezar con esos tips que yo les quiero compartir. Y vamos a empezar con nuestra primer idea. Podemos utilizar estas cintas decorativas para decorar este tipo de sujetapapeles, tanto los que son metálicos y también hay unos que son plásticos como este que yo tengo aquí. Hay unos que ya vienen decorados y vienen muy bonitas. Por ejemplo, aquí yo tengo estos dos sujetapapeles que ustedes pueden observar que traen flores. Ya lo trae impreso, pero también podemos encontrar, y muy comúnmente estos eran los universales que antes existían nada más en color negro, y también los tenemos en colores lisos, de colores pastel incluso, y yo tengo aquí este plateado. Entonces vamos a utilizar estos dos para que ustedes vean el ejemplo de cómo podemos modificarlo y cómo cambia totalmente un artículo sencillo de papelería como estos si nosotros aplicamos lo que es nuestra washi o decote. Entonces vamos a cambiar este sujetapapeles
de un color negro liso a uno totalmente decorado. Vamos a cortar la primera parte porque esta ya no tiene mucho adhesivo, entonces vamos a cortar este pedacito. Vean qué diferente se ve el sujetapapeles de este lado y qué distinto se ve así. Entonces sí da un cambio totalmente. Una cinta decorativa cambia por completo un sujetapapeles. Y así nos quedaría ya por los dos lados completamente decorado. Ahora vamos a tener este diseño y es cosa de que ustedes vayan viendo el color de su sujetapapel y cómo combinarlo con las cintas decorativas. Yo aquí tengo esta otra que el fondo es en menta con las flores en color plateado, entonces creo que va a quedar muy bonito. Vamos a ver. Y así nos quedaría por los dos lados. Vean qué bonitas quedan y se ven pues completamente diferentes a como estaban de forma original, con algo muy sencillo. Y como les comentaba, además de las de metal, pues también están estas plásticas, que incluso también hay de metal, pero yo aquí ahorita tengo esta. Y vamos a estar colocando lo que es la cinta en la parte de aquí, que es como redonda o como tubular, por así decirlo. Y entonces yo decidí colocarle esta cinta, pero pues obviamente ustedes van a elegir de acuerdo a lo que ustedes crean que les combina mejor para que les combine súper bien. Otro uso que le podemos dar a estas bonitas cintas es para cubrir nuestros cargadores de nuestros celulares. Y en mi caso, yo lo que voy a hacer es cubrir lo que es el cargador de mi iPad y de mi celular y de mi reloj con esta cinta. Me gusta mucho esta que la compré en Prichos, y este tipo de cintas es de las que les digo que se adhieren completamente. Entonces esta sí ya no se va a poder retirar tan fácilmente y eso es lo que yo quiero justamente que suceda con mi cargador. Entonces lo voy a colocar aquí. Y me quedaría de esta forma. Y vamos a ir con este más pequeño. Y vean qué bonito se ve, me encantó. Y lo que voy a hacer también es que al cable en esta parte de aquí le voy a poner también cinta. Otra cosa que también podemos decorar con nuestra washi son pinzas. Aquí en este caso yo tengo estas que son totalmente naturales, pero pueden ser también de color y únicamente combinar pues las cintas decorativas con el color de la pinza. En este caso yo tengo aquí esta muy clarita que es de unos cuadritos. Me gusta mucho cómo se ve, entonces vamos a decorar una de ellas con esta cinta. Y miren, así quedaría la pinza decorada, vean la diferencia. Es muy sutil el cambio, pero se ve muy bonita. Y vamos a poner otra diferente. Y aquí tenemos esta otra que decidí dejarle esos filitos en la orilla. Y vean qué bonita se ve. Me encanta cómo quedó, como muy natural con esas ramitas y esas florecitas. Otra cosa que podemos decorar son macetitas. En este caso yo aquí tengo una plantita tejida y lo que vamos a hacer es únicamente decorar el contorno, pero pues esto se va a ver muy diferente que si lo tenemos así liso a que si nosotros colocamos una cinta.
Y pues obviamente nuestra macetita ya quedaría adornada completamente con nuestra cinta decorativa, y eso hace que le dé un toque muy bonito y que se vea muy diferente. Y ahora para esta idea que vamos a hacer unas plumitas, vamos a utilizar unos palillos y vamos a utilizar nuestras cintas decorativas, decoradas, lisas, como ustedes quieran, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente: vamos a poner nuestra cinta y en ella vamos a poner nuestro palillo en la parte del centro, que nos quede centrado de esta forma. Ajá. Y ya que nos quedó de esa forma, lo que vamos a hacer es darle la vuelta como para forrar ese palillo. Vamos a jalar la cinta para que nos quede, se puede decir que ese palillo forrado por ambos lados. Vamos a cortar aquí. En mi caso voy a utilizar mi plegadera para pegar muy bien la cinta tanto por un lado como por el otro. Que nos quede la parte del palillo en el centro como forradito, por así decirlo. Vean, ya nos quedó así, muy bien forradito por ambos lados. Y ahora lo que vamos a hacer es darle una forma aquí en la parte de arriba, así como redondeadita. Ajá, que nos quede así. Y en la parte de abajo que nos quede esto hacia arriba, de esta manera. Una media curva. Igual del otro. Ya que lo tenemos de esta manera, ahora sí vamos a hacer muchas líneas pequeñitas en esta parte de aquí. Vean, aquí quedaron todas las plumitas. Lo vamos a hacer también del otro lado. Y así nos quedaría por ambos lados nuestra plumita, vean. Esto nos va a servir para hacer algún embellecedor, y este lo podemos hacer así. En este caso yo la hice amarilla y la hice lisa, pero también la podemos hacer con cinta decorada de la temática que nosotras queramos. En este caso yo voy a utilizar aquí esta cinta de raya. Y bueno, miren, otra idea es los folders. Esto es súper sencillo, yo creo que ustedes esto pues ya lo han hecho en más de una ocasión. Aquí yo ahorita voy a utilizar esta washi negra, que esta fue de Prichos de la colección Stars. Pero aquí pues lo ideal es que ocupemos una clarita para que incluso si quieren escribir sobre ella lo puedan hacer. En mi caso yo no lo voy a hacer porque quiero que sea esta oscura. Y sumando a este de los folders, vamos a hacer unos sobres. Yo aquí tengo estos, pero pues podemos utilizar los que tengamos. Está este como color mostaza y este azul. Y aquí tengo una blonda, en este caso es de corazón, pero pueden ser de las típicas redondas. Yo lo que voy a hacer con esta es partirla a la mitad. Una de ellas la voy a utilizar para pegarla aquí, y esta parte sobrante incluso la podemos doblar hacia atrás, y ya decidiremos si cortarla o incluso dejarla así y que nos adorne la parte del otro lado. ¿Ven? Se ve bonito así. Entonces
Vamos a pegar esto de esta manera. Y aquí ya despegué esta frase que dice buen día. Y en el caso del otro, ahora en lugar de poner la blonda de lado, la vamos a poner hacia abajo, o sea, así. Vamos a poner así, que nos abarca prácticamente casi todo el sobre. Ahora vamos a hacer unas banderitas y vamos a hacer lo siguiente. Yo en este caso voy a utilizar de estos tenedores que los compré en la tienda de Prichos. No recuerdo cuál fue la colección. Aquí dice, hoy me comeré la vida a mordiscos. Creo que fue una de frases y ahí compré este tipo de tenedores. Entonces voy a utilizar 3 de ellos. Así ya nos quedó nuestra banderita. Y vamos a hacer otras 2 con estos. Ya que tengo mis banderitas y que las anudé con un cordoncito, las pegué únicamente con silicón y ahora lo que voy a hacer, y de hecho por eso me detuve porque no se estaba grabando, voy a puntear con una pluma blanca todo el contorno. Y aquí ahora vamos a hacer otra tarjeta con estas. En mi caso yo voy a combinar estas cintas, pero ustedes van a combinar las que ustedes quieran. Y nos va a quedar de esta manera. Primero vamos a hacer eso y ya que tenemos todos nuestros banners a lo largo de nuestro cordoncito, esto pues va a depender del largo que ustedes vayan a hacer su tarjeta. En mi caso yo la voy a pegar de aquí hacia acá, más o menos así, de esta manera, para que me quede de esta forma. Y ahora lo que voy a hacer es cortar aquí en piquito, que me quede de esta manera. Todos los demás también los vamos a cortar igual. Y pues bueno, ya vieron de manera general estas 8 ideas de cómo podemos darle uso a nuestras cintas decorativas y sacarles mucho partido. Sé que hay infinidad de ideas más, que incluso en los comentarios ustedes déjenme por ahí tips o ideas acerca
de utilidad que ustedes le dan a este tipo de cintas. Y antes de continuar y mostrarles un poquito a detalle toda esta cuestión, los invito, ya saben, a que ustedes se unan y se suscriban a este canal, que hablamos del mundo de la papelería, como en esta ocasión, que es un video de tips o de inspiración. En otro momento son de compras, en otro momento de algún tutorial, etcétera. Entonces, píquenle ahí, suscríbanse y déjenme también sus comentarios, porque eso es muy importante para mí, así como su manita arriba para que yo me dé cuenta que el contenido les está gustando. Y bueno, por ejemplo, ahí no mostré súper a detalle, por ejemplo, que yo le coloqué aquí en el centro esta gemita dorada a lo que es la tarjeta. La tarjeta ahorita no tiene contenido, pero quedó de esta manera. Entonces, son pequeñas ideas que yo les quiero brindar para que ustedes se den una idea de qué otro tipo de uso le podemos dar a esa cinta washi, más allá de decorar pues nuestro bullet journal, nuestro art journal, nuestra agenda, nuestros cuadernos, etcétera, porque también podemos sacarle partido al hacer este otro tipo de cositas, como esta otra tarjeta que está súper sencilla. Aquí la atrapé con este sujetapapeles, que me gustó mucho cómo quedó. La verdad que es un cambio muy grande el que se les da a estos sujetapapeles. Y vean, ahí en la parte anterior no vieron cómo pegué yo estos stickers, pero aunque es una tarjeta muy sencilla, se ve muy bonita. No quise utilizar los colores típicos que son muy coloridos o incluso muy pasteles, sino que ustedes se den cuenta que a veces vale la pena arriesgarnos. Aquí yo utilicé mucho lo que es el negro, y pues los sujetapapeles sin duda se ven muy diferentes cuando nosotros colocamos las washi, y le podemos dar ahora sí que la apariencia que nosotros queramos. Y lo que son las plumitas, la verdad que es algo o un embellecedor muy bonito, muy fácil de hacer y que nos puede adornar algún detalle muy bonito. Por ejemplo, vean, yo hice estas tres y las pudiéramos juntar y colocarlas ya sea en una portada de un álbum, de una tarjeta, y esto nos va a adornar muy bonito algún proyecto. Entonces, por eso les quise compartir esto. Y sin duda, por ejemplo, lo que son las típicas pinzas de madera, también las cintas le dan otra apariencia completamente diferente a lo que son nuestras pinzas, así como también nuestros sobres. Cuando nosotros queremos dar un sobre y no lo queremos dar de una manera tan sencilla, podemos hacer uso de nuestra papelería, en este caso enfocándonos con nuestras washi tape, que fue lo que yo les compartí, y se ven muy bonitos nuestros sobres. E incluso los folders, que es algo muy típico. Yo aquí tengo un folder craft, pero que al ponerle lo que es el washi, sin duda se ve completamente diferente y se ve muy bonito. Aquí, por ejemplo, se me ocurre que en lugar de ponerle lo que contiene el folder en la pestaña, como la cinta es oscura, yo se lo pondría con marcador en negro en la portada, y creo que se vería muy bonito. Y bueno, pues espero que todas estas ideas les sean de utilidad, que les haya gustado el video. Cuídense mucho y ya saben, como siempre, lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.